Cayetano Rodríguez Guzmán, mi padre, fue profesor normalista de enseñanza primaria rural, así dice su título, firmado por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación. Al terminar su carrera, se fue a trabajar a una escuela primaria en Jamiltepec, Oaxaca. Allí conoció a mi mamá y decidió formar una familia. Estaba trabajando cuando le informaron que su papá, mi abuelo Antonio, se había enfermado, ya no podía caminar. Fue difícil para usted abandonar a sus alumnos. Decidió regresar con su familia al rancho para apoyar a su mamá en las tareas del campo y en el cuidado de su papá. Otro momento doloroso para usted fue la pérdida de Carmelita, su hija mayor. Papá Cayetano, yo estuve con usted siempre en los trabajos del campo. Lo recuerdo montado en su caballo y yo en mi yegua colorada. Usted me enseñó a sembrar, a piscar, trillar, desgranar. Decía que no importaba ser mujer para realizar cualquier actividad. Era emocionante el regreso del trabajo a la casa. Mi mamá nos atendía muy bien. Nos servía de comer todo calientito. Papá, a su lado, vivía experiencias inolvidables. Fue usted un hombre decidido y honesto. Era incansable en el trabajo. Por su liderazgo y preparación, la gente lo buscaba pidiéndole apoyo. Siempre estaba usted dispuesto a ayudar. Gestionó la construcción de una presa para almacenar el agua del río que se utilizaría para regar las tierras. El pueblo lo nombró responsable de la obra. Con el recurso que le sobró, se construyó una alberca que hasta la fecha existe. Por su capacidad de organización, años más tarde, los ingenieros lo invitaron a trabajar en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Fue usted una persona destacada en el deporte y en la música. Organizó un equipo de básquetbol y una pequeña banda de música. Tocaba usted varios instrumentos y cantaba. La gente respetaba a su equipo por su disciplina. Ganaron muchos trofeos. Terminando el juego y la premiación, se quedaban para amenizar el baile del pueblo que visitaban. Como siempre yo iba con usted, me decía que si bailaba tenía que bailar con todos y no escoger pareja. Lo que nunca se me olvida fue el único regaño que me dio y el coscorrón en mi cabeza. Cuando me mandó por una cubeta de agua limpia al manantial, me puse a dibujar corazones y nombres en la arena, a orillas del río, y me tardé. Cuando llegué con el agua, el motor del molino ya se estaba quemando. A las 4 de la mañana empezaba a trabajar el molino de Nixtamal. A esa hora ya había gente formada. La molienda terminaba a las 7 de la mañana. Muchos años guardó usted un secreto para mí. Al terminar la primaria en la Ciudad de México, necesitaba mi acta de nacimiento. Fue entonces cuando me enteré que tenía otro nombre, Zipacli. Me gustó mucho por su significado. Zipacli es el título del libro que usted leía con sus alumnos para fomentar en ellos la lectura. Gran ejemplo de solidaridad me dio el día que lo fui a visitar al hospital en Iztapan de la Sal, en donde estaba internado, porque la camioneta en que viajaba junto con los trabajadores que construían una presa cayó al fondo de una barranca. Usted no aceptó viajar a la Ciudad de México. No quería dejar solos a sus compañeros. Fue entonces cuando escribió la canción
Hospital de enfermos y doctores, libro de practicantes, silencio sepulcral, donde estuve internado por un padecimiento de esos que en un momento se puede uno encontrar. Doctor, de nada sirve que me atienda, si es por demás, que los males del alma no se pueden curar. Me despido de usted entonando un verso de otra de sus canciones, La Garza, que sus hijos y nietos la recuerdan siempre. Yo me voy por las mañanas donde la milpa se tupe. Soy ranchero y no lo niego, de Colonia Guadalupe. Ahí les va la garza, pescuezo de algodón, muchachas bonitas de mi corazón. Gracias, papá Cayetano. La fibra del mexicano, le decían en la colonia. Siempre lo tengo presente. Hola a todos. Este día es muy grato para mí tener la oportunidad de leer un texto dedicado a una persona muy, muy especial. Y agradezco que me escuchen. Al escribir estas líneas con los recuerdos de mi padre, pensé que sería sencillo, porque prevalecen miles de momentos y anécdotas felices. Pero debo de ser sincera y decir que el sentimiento me hizo detener en cada palabra, en cada renglón. Sin embargo, lo logré porque predomina el amor y el orgullo que siento al platicar tantas vivencias al lado de mi ídolo. Así que inicio. Hablar de mi papá es algo extraordinario. La fuerza de su personalidad e inteligencia está presente en todos mis días, en todos mis actos, desde los más cotidianos hasta los más relevantes. Recibí de él una educación con buena dosis de disciplina, pero también me brindaba mucha protección y apapacho, como de niña consentida. Lo agradezco porque hubo una composición de consentimientos y también de fortaleza para mi crecimiento. Puedo decir que mi papá es mi héroe. De pequeña era común que despertara por las noches y en la oscuridad sentía miedo. Pero llamaba a mi papá, de inmediato estaba cerca de mí, prendía las luces y me tranquilizaba. Lo veía muy fuerte para protegerme de mis alucinaciones infantiles. Ya saben, los monstruos debajo de la cama o detrás de la puerta, en fin. Más adelante, cuando salíamos a algún lugar, me gustaba ir de su mano para ir segura. Él aprovechaba para enseñarme el nombre de las calles, qué transporte utilizar. A veces, para ponerme a prueba, jugaba a que estaba confundido y no sabía cómo llegar a la casa. Entonces yo tenía que mostrarle el camino para regresar. Eso me hacía sentir una niña grande y lista para guiarlo. Lo admiraba cuando iba a las juntas de la escuela para recibir mis boletas de calificaciones. Se dirigía a mis maestros con entusiasmo
y los invitaba a promover actividades deportivas como el fútbol y voleibol. Proporcionaba redes y balones, que a su vez le proveían las autoridades de la delegación política para incentivar en los niños y jóvenes de la colonia el deporte. Fue pionero en la fundación de las ligas de fútbol y varias veces reconocido por su intensa labor. Ahora me refiero a las ocasiones en que salíamos en coche. Me apropiaba del lugar del copiloto. Buscaba ir junto a él, porque aunque pasaron los años, siempre he tenido papitis. Quería aprender todo lo que hacía y una de sus pasiones eran los coches. Y por cierto, manejaba muy bien. Así que observaba todos sus movimientos cuando conducía. De tal manera que antes de cumplir 15 años, yo tomaba el coche dentro del patio de la casa y lo movía. Pero poco a poco, con la complicidad de mi cuñado, me animaba a salir más y a escondidas manejaba cerca de la casa. Según yo, no había sido descubierta. Pero grande fue mi sorpresa, porque el día que cumplí 18 años, llegó mi papá a buscarme por los patios y salones de la prepa. Me encontró y me pidió que en cuanto saliera de clases, lo acompañara a una oficina. Con asombro y emoción, recibí uno de los mejores regalos: el trámite y el pago para obtener mi licencia de conducir. Me dijo: ahora sí puedes usar el coche sin esconderte. ¿Qué no te dabas cuenta de que lo que hacías era indebido y peligroso? Aprende a ser más responsable y tener siempre tus papeles en regla. Obviamente me dio mucha pena, pero me quedó muy clara la lección. Ahora vamos a mi edad adulta. Cuando ingresé a laborar al IMSS, mi papá me decía en repetidas ocasiones que mi trabajo merecía que fuera una persona comprometida y responsable, que nunca perdiera de vista la gran institución a la que pertenecía. Claro que seguí sus instrucciones y sus consejos. ¿Cómo no hacerlo si yo también estaba convencida y hasta la fecha muy agradecida por pertenecer al IMSS? Debo reconocer y celebrar porque tuve una guía extraordinaria. Repito que fue estricto al enseñarme con su ejemplo y con palabras grandes valores, entre ellos el respeto, la honestidad, la formalidad, hasta el cuidado de mis finanzas, etc. Llegamos a mi etapa de mamá y esposa. ¿Y qué creen? Que con mis hijos y mi esposo resultó ser un abuelo y un suegro muy consentidor. Bueno, en realidad, también conmigo. Ahora bien, no quiero despedirme hablando de mi papá en tiempo pasado. ¿Por qué hacerlo si sigue tan presente en mí? Han pasado 22 años y sigue siendo mi héroe. Gracias, papá. Don Hugo,
Tirso Martínez estaba preocupado porque ese mes, marzo de 1914, estaba por nacer su primer hijo y tenían que salir de su casa. Las invasiones que sufrían en esa época por grupos de personas que peleaban por sus derechos a veces resultaban arrasadoras para los habitantes de los pueblos, como ese, el suyo, Tamuín, en San Luis Potosí. Pilar Moctezuma, su esposa, maestra rural, se sentía ya casi a punto de parir y decidieron buscar un lugar tranquilo para ello. Tirso construyó una pequeña balsa y se dieron a la tarea de navegar por el río Moctezuma, que es afluente del Pánuco. El día 24 de ese mes de marzo de 1914 llegó el momento. Se orillaron muy cerca de Tampico, en un lugar que se llama Pueblo Viejo. Y por fin nació. Era niño, un hermoso niño al que pusieron por nombre Hugo. Su acta de nacimiento dice que era originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. 8 años después, ya con una familia crecida, porque tuvieron 2 niñas más, Vega y Selene, emigraron a la Ciudad de México, donde vivieron el resto de sus vidas. Hugo peleó a los 15 años por la autonomía universitaria. Estuvo preso algún tiempo por ello y por pertenecer al Partido Comunista. Más tarde, estudió hasta el primer año de medicina en la ya autónoma Universidad Nacional. En esa misma institución trabajó muchos años cuando no había trabajo sindicalizado y luchó porque hubiera un organismo que viera por los derechos de los trabajadores. Por fin se hizo realidad y él fue su primer dirigente. Con los años se sintió muy decepcionado de que lo que él quería que fuera ese sindicato se había desvirtuado. Estudioso siempre, periodista autodidacta, fue uno de los fundadores de la cooperativa del periódico El Día, diario del que se jubiló a los 80 años. Una de sus pasiones fue la lingüística y hay escritos que nunca publicó de cómo usar el lenguaje. Traducía del inglés y del francés y trabajó muchos años en ello para el Fondo de Cultura Económica. Cuando se dio cuenta de la maravilla que era escribir en una computadora y la rapidez para corregir, con 80 años a cuesta, se compró una y comenzó a usarla. Hombre de avanzada, educó a sus hijos en la libertad de sus propias decisiones. Dejó de existir el 6 de junio de 2004. Vivió 90 años, 55 de ellos con su compañera de vida a la que conoció en la UNAM. Sus cenizas, a petición propia, regresaron a su lugar de nacimiento, el río Moctezuma. Ese luchador, sabio y amoroso hombre, don Hugo Martínez Moctezuma, fue mi papá. Carmen Martínez Telles. Carta a Fernando Montes de Oca. Padre mío, fuiste para mí maestro, guía, proveedor, amparo, es más, mi todo. Tus manos, tus benditas manos trabajadoras, que lo mismo elaboraban panes y pasteles deliciosos
así como formaban los principales titulares de periódicos de gran prestigio donde trabajabas. Quizá lo que más extraño de ellas son las caricias que me brindaban aquellas noches en que no podía dormir. Recuerdo cómo con las yemas de tus dedos masajeabas mi cabeza de una manera armoniosa y tierna, logrando poco a poco atraerme un sueño lleno de paz, de seguridad. ¿Sabes? Nunca en mi vida he vuelto a sentir una caricia así, de mágica. Extraño también y para siempre tu alegría. A diario tarareando una canción, haciendo alguna broma o empleabas muchas cosas para instruirnos en los avatares de la vida por medio de juegos, cuentos, pláticas, acertijos, lecturas muy interesantes. Gracias a ti yo conocí a Cricri, el grillito cantor. Posando mis pies sobre los tuyos, me enseñaste a bailar, cosa que me encanta. Algo que recordaré siempre es aquella vez, un día que descansaste en el periódico donde trabajabas, nos llevaste a recorrer las calles del centro de la Ciudad de México. Cuando estábamos en el Zócalo, un turista, un gringo, te preguntó la ubicación de una calle y tú, en perfecto inglés, le respondiste dándole santo y seña. En respuesta, fue algo sorprendente que hizo que te admirara aún más. No entiendo. Me sorprendía cómo lo hiciste. ¿En qué momento aprendiste el inglés? Es que eras un ser autodidacta. No existía nada desconocido para ti en ningún campo. Todo lo sabías y muy bien, pues leías con avidez cualquier cantidad de libros. Poseías una biblioteca con toda clase de temas. Por ello, te considero el ser más inteligente que he podido conocer. Antes de despedirme, me agradaría dedicarte un acróstico que te escribí con todo mi cariño. Fugaz, estrella, rauda, nunca, amigo, nunca te daré el olvido. Quien te ama, tu hija, la pones, como tú me decías, con todo mi amor, para mí, maestro Nando, así te decía yo. Solo algunas personas llegan a descubrir cuáles son realmente sus pasiones y muy pocas tienen el privilegio de disfrutar de ellas. Desde su niñez, Jorge vivió rodeado de libros, como de obras de reconocidos artistas. En su juventud, descubrió que escuchar música clásica le era placentero y le permitía disfrutar de esos momentos. Desde entonces, decidió estudiar violín. Tocó solo obras para ese instrumento, como también con orquestas. Primero,
Se integró a la orquesta de la Escuela Nacional de Música, a la que lo invitó su maestro Luis G. Salón. Después, a la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia, la cual formó con sus amigos. A lo largo de toda su vida, siempre gozó ensayar y tocar en casa, solo o en compañía de otros músicos. Jorge fue asiduo asistente a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, como a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Disfrutaba escuchar conciertos de grandes músicos como a destacados violinistas. Esa pasión tuvo a bien combinarla con otras 4, en las que desbordó su gran sensibilidad artística. La laudería lo atrapó cuando el maestro laudero Luigi Lanaro lo dirigió en la fina y delicada talla en madera para la elaboración de un violín. Quedó prendado de ella. A través del oído llenaba su ser de música. Sus ojos le permitían mirar, observar y admirar el mundo, sus paisajes, su pueblo, su gente. A lo largo de toda su vida, gozó tanto de la belleza que siempre plasmó en una obra todo aquello que merecía la pena. Los lápices de grafito, los pinceles y la acuarela siempre dejaron registro en el papel de lo que gozaba su ser. Los espacios conformados por plazas y edificaciones del pasado y del presente no podían dejar de ser registrados por él con su cámara fotográfica. Frecuentemente visitaba uno y otro pueblo para descubrir sus rincones, sus artesanías, como también para gustar y degustar su gastronomía. La arquitectura fue otra de sus pasiones. En especial, son de admirar las casas que construyó con sabor mexicano, con teja y adobe, donde pasamos gratos momentos escuchando música, dibujando y charlando. Jorge Zavala Fontanelli, mi padre, tuvo la virtud de contagiarnos a todos sus hijos de su gran amor y pasión por el arte.